María Evangelizadora Radio, un pedacito de cielo en tu hogar, se complace en presentar un mensaje de Dios a mi alma, con nuestra hermana Thais Gea. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, permítenos orar. Deseamos encontrarnos con este Cristo resucitado, con este Señor vencedor de la muerte. Pero solo si tú nos das el Espíritu Divino, nuestros ojos podrán ver la luz de Dios. Por eso te suplicamos, Señor, que en este momento de oración nos des tu Espíritu. La reflexión de la liturgia de este domingo será tomada del Evangelio según San Juan. El primer día, después del sábado, estando todavía oscuro, fue María Magdalena al sepulcro y vio removida la piedra que lo cerraba. Hecho a correr, llegó a la casa donde estaba Simón Pedro y el otro discípulo a quien Jesús amaba, y les dijo: «Se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo habrán puesto». Salieron Pedro y el otro discípulo camino del sepulcro. Los dos iban corriendo juntos, pero el otro discípulo corrió más aprisa que Pedro y llegó primero al sepulcro. E inclinándose miró los lienzos puestos en el suelo, pero no entró. En eso llegó también Simón Pedro, que lo venía siguiendo, y entró en el sepulcro. Contempló los lienzos puestos en el suelo y el sudario, que había estado sobre la cabeza de Jesús, puesto no con los lienzos en el suelo, sino doblado en sitio aparte. Entonces entró también el otro discípulo, el que había llegado primero al sepulcro, y vio y creyó, porque hasta entonces no habían entendido las Escrituras, según las cuales Jesús debía resucitar de entre los muertos. El trido sacro llega a su fin. La pasión y muerte del Señor dejan en el corazón la huella de una experiencia de dolor, incertidumbre e incluso de frustración. Pero el primer día, después del sábado, el cuerpo del Señor no se encuentra en el sepulcro. Él no está ahí, ha resucitado. De un día a otro cambia por completo nuestro sentir. Ya no es la tristeza o el sufrimiento lo que inunda el alma. Ahora tenemos el gozo de la resurrección del Señor. La liturgia nos presenta el relato del Evangelio de Juan. En él encontramos varios elementos para comprender y actualizar el episodio de la resurrección. El texto inicia con una frase que nos remonta directamente a Génesis, el primer día. Este primer día nos recuerda al principio de la creación. En el principio Dios creó el cielo y la tierra, todo el universo organizado. Del caos fue dando forma a toda la creación hasta darle su bondad original. Hoy se realiza una nueva creación. En este primer día Dios lleva a cabo una nueva creación. Su Hijo Jesús fue introducido en el caos y en la oscuridad en su pasión y muerte. Pero ahora es resucitado, y en Él resucita la creación entera, siendo así recreada. Del caos de la muerte y la oscuridad se pasa a la luz de la nueva vida. La resurrección es esa nueva vida en el Espíritu. Es la posibilidad de ser introducidos a la vida de Dios, al misterio trinitario, a la comunión con el Señor. Esto se ve claro en el texto del Evangelio cuando Juan dice que es el día después del sábado. El sábado, el Shabbat, fue instituido el séptimo día cuando Dios descansó después de su obra creadora. El sábado era el día en el que el hombre estaba llamado a plenificarse en Dios, a descansar en Él y a dedicar el día a Yahvé, esto es, a la comunión con Él. El octavo día, después del sábado, nos remite a la plenitud del mundo venidero. En el sacrificio de Cristo en la cruz se lleva a plenitud el Shabbat. El hombre puede entrar en la comunión definitiva con Dios, porque Jesús le ha alcanzado la gracia con su pasión y muerte. Ahora sí la creación entera está lista para iniciar el tiempo del mundo venidero en el octavo día. Es a través de la resurrección de Jesús que todos nosotros podemos ser introducidos al mundo venidero, a la nueva vida, a la vida de los resucitados.
Nosotros somos, como dice San Pablo en la carta a los Corintios, masa nueva, panes sin levadura. La corrupción ha quedado atrás junto con el caos. Dios ha hecho nuevas todas las cosas con el sacrificio de Cristo. Se ha realizado una nueva creación. Esto ya se ha cumplido. Dios nos ha sacado de las tinieblas del caos para llevarnos una nueva vida. Pero para que esto se realice en nuestra vida nos pide fe. El mismo evangelista anuncia que cuando María Magdalena va al sepulcro estaba todavía oscuro. Jesús ya había resucitado, la luz ya había inundado la tierra, pero María Magdalena no era capaz de percibirla. Llega al sepulcro, lo ve vacío y regresa al encuentro de los discípulos todavía ingenua y sin fe. Será el discípulo amado el que, al llegar al sepulcro y verlo vacío, finalmente sea capaz de ver la luz de la nueva creación. El texto nos dice, vio y creyó. Creyó que Jesús había resucitado. Y solo el que creyó pudo ver al Señor en su gloria, en su aspecto de resurrección. Pedro nos dice en el discurso recogido en el libro de los Hechos de los Apóstoles que concedió verlo no a todo el pueblo, sino que únicamente a los testigos. Esto es, a todos los que se habían convertido, a ejemplo del discípulo amado, en discípulos amados, que vieron y creyeron. Aquí se juega todo. Jesús ha resucitado. Jesús ha vencido a la muerte. Jesús ha llenado de vida la oscuridad, de luz la oscuridad. La pregunta es, ¿la vemos? ¿Tenemos la fe suficiente para creer en el resucitado? Solo por la fe podremos decir con el salmista, este es el día del triunfo del Señor. Terminemos con una oración. Señor Jesús, resucitado, danos fe. Limpia las escamas de nuestros ojos para que podamos creer que tú has vencido a la muerte, que estás realizando en nosotros y en el mundo entero una nueva creación. Queremos ser como el discípulo amado, que al acercarnos al sepulcro podamos ver y creer. Amén. Esta es María Evangelizadora Radio, el camino a tu santidad, porque es un pedacito de cielo en tu hogar.